Ese collar es de mi esposa muerta, gritó el millonario a la empleada, y ella reveló esto. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. Hoy les traemos una historia que desafía toda lógica, un relato sobre cómo el eco de un amor perdido puede resonar a través de las décadas de la forma más insospechada, con el título. Ese collar es de mi esposa muerta, gritó el millonario a la empleada, y ella reveló esto. Les pido con todo el corazón que se suscriban y le den like al video para apoyar nuestro canal y permitirnos seguir compartiendo estas narrativas que nos tocan profundamente. ¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que el universo te debe una respuesta, de que una pieza fundamental de tu vida fue arrancada sin justificación alguna? Hay objetos, pequeños fragmentos de nuestro pasado, que creemos haber perdido en el abismo del olvido, pero que un día regresan, emergiendo de las sombras de la manera más inesperada para desenterrar secretos que parecían sellados por la muerte y el inexorable paso del tiempo. La historia que están por escuchar es precisamente sobre eso, sobre un amor que fue brutalmente interrumpido, un enigma que permaneció dormido durante 24 largos años, y un milagro que, sin que nadie lo supiera, se ocultaba a plena vista, esperando el momento exacto para manifestarse. Prepárense, porque el viaje que estamos a punto de emprender tocará las fibras más profundas y sensibles de su ser. Ese camafeo le pertenece a mi difunta esposa. La voz, afilada como una cuchilla de obsidiana, cortó de tajo el murmullo elegante que flotaba en el ambiente del comedor. El sonido fue tan abrupto, tan cargado de una emoción cruda y desgarradora, que provocó una reacción en cadena. Todas las conversaciones se detuvieron, los tenedores quedaron suspendidos a medio camino de los labios y cada cabeza en el recinto giró al unísono, como atraída por un imán invisible, hacia el epicentro del drama. Allí, de pie en el corazón del Salón del Mirador de los Reyes, el restaurante más prestigioso de la opulenta zona de San Pedro Garza García, se encontraba Alejandro Villarreal, el magnate más poderoso e influyente de Monterrey. Su brazo estaba extendido, y un dedo, que temblaba visiblemente, apuntaba directamente a una de las jóvenes encargadas del servicio de limpieza. El rostro de Alejandro, normalmente una máscara de control y serenidad impasibles, era ahora un lienzo convulso donde se mezclaban la furia, un sufrimiento antiguo y profundo, y algo más, una especie de asombro desesperado que ninguno de los presentes lograba comprender. La joven, envuelta en el modesto uniforme azul marino del establecimiento y con sus manos protegidas por guantes de látex de un llamativo color naranja, se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de sal, junto a una de las mesas de caoba que acababa de limpiar. Sus ojos, de un cálido color avellana, estaban desmesuradamente abiertos, reflejando el pánico más puro y absoluto. De su cuello pendía un camafeo de aspecto antiguo, una pieza de una belleza singular y refinada, con un delicado marco de oro y una figura femenina tallada en nácar que emitía destellos lechosos bajo la luz de los imponentes candelabros de cristal que dominaban el salón. Señor, yo no he robado absolutamente nada, puedo jurárselo. Las palabras tropezaron al salir de su boca, un balbuceo apenas audible. Su mano, de forma instintiva, voló hacia el collar, un gesto ambiguo que podía interpretarse como un intento de proteger la joya o, quizás, de arrancársela del cuello para detener la pesadilla que estaba viviendo. Este collar ha estado conmigo desde que tengo memoria, yo. Pero Alejandro ya no escuchaba. Se movía hacia ella con la determinación de un depredador, sus pasos firmes y resonantes sobre el mármol pulido. Sus ojos verdes, usualmente fríos y calculadores, estaban ahora inundados por lágrimas que se negaban a caer, contenidas por un dique de orgullo y dolor. Mientras tanto, todo el restaurante parecía haber dejado de respirar, una audiencia cautiva esperando el clímax de una obra cuyo guión nadie conocía. Ninguna de las almas presentes esa noche podría haber imaginado que aquel instante no solo estaba a punto de transformar para siempre la existencia de esas dos personas tan dispares, sino que también descorrería el velo de un secreto que había sido celosamente guardado durante 24 años. Un misterio que desafiaría todo lo que creían saber sobre el amor, la pérdida y la increíble capacidad del destino para tejer milagros inverosímiles. La velada había comenzado como tantas otras en el Mirador de los Reyes, ese santuario gastronómico donde solo la élite más acaudalada de Monterrey y sus alrededores podía permitirse el lujo de cenar. Las mesas, vestidas con manteles de lino de un blanco cegador, eran pequeños escenarios de poder y riqueza. Sobre ellas, los cubiertos de plata brillaban con un fulgor propio y las copas de cristal tallado fragmentaban la luz cálida de las lámparas monumentales que colgaban del techo abovedado, creando un firmamento de reflejos danzantes.
El aire mismo estaba perfumado por una mezcla embriagadora de fragancias de diseñador, el aroma a roble y frutos rojos de vinos de reserva, y los vapores de platillos exquisitos concebidos por chefs de renombre internacional. Era un cosmos de opulencia y autoridad, un ecosistema en el que Alejandro Villarreal se movía con la soltura y la naturalidad de un rey en su propio dominio. A sus 40 años, Alejandro poseía una apariencia que desmentía su edad. Su complexión atlética, cuidada con la disciplina de quien entiende su cuerpo como otra de sus valiosas posesiones, y un rostro de facciones cinceladas que muchas mujeres consideraban irresistiblemente atractivo, le conferían un aire juvenil. Su cabello, de un castaño profundo, estaba salpicado por unas pocas y distinguidas hebras plateadas en las sienes, peinado meticulosamente hacia atrás. Vestía un traje gris marengo de confección italiana que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y en su muñeca lucía un reloj de edición limitada cuyo valor superaba con creces el de una vivienda de clase media. Era el heredero y director del Grupo Villarreal, un imperio que abarcaba cadenas hoteleras de lujo, gigantescos centros comerciales y exclusivos desarrollos inmobiliarios que se extendían por todo el noreste de México. Sin embargo, toda su vasta fortuna, todo su poder, no había sido suficiente para comprar lo único que su alma realmente anhelaba, traer de vuelta a su esposa, Isabella. Ella había fallecido en un terrible accidente automovilístico 24 años atrás, cuando ambos eran apenas unos adolescentes de 16 años que, creyéndose invencibles, acababan de casarse en secreto, dos jóvenes enamorados convencidos de que juntos podrían desafiar al mundo entero. Aquella noche, el propósito de Alejandro en el restaurante era puramente de negocios, cerrar un trato crucial con un grupo de inversores alemanes. La reunión había sido un éxito rotundo. Las copas de vino tinto se habían chocado en brindis de celebración y los contratos se habían firmado con la elegancia de plumas estilográficas sobre papel con membrete. En cualquier otra circunstancia, Alejandro debería haberse sentido exultante, victorioso. Pero en su interior, un rincón de su ser permanecía perpetuamente yermo, un desierto helado que nada podía hacer florecer. Era como si la parte más esencial de su espíritu se hubiera ido para siempre con Isabella en aquella noche de tormenta, hacía casi un cuarto de siglo. Los inversores se despidieron cerca de las 11, dejando a Alejandro en la soledad de su mesa. Contemplaba el fondo de su vaso de whisky escocés como si en el ámbar líquido pudiera encontrar las respuestas a las preguntas que lo habían atormentado durante años. Y fue en ese preciso instante de introspección y melancolía cuando la vio. Una joven del personal de limpieza había entrado discretamente en el salón principal para empezar a desentar las mesas que los comensales iban dejando libres. Llevaba el uniforme reglamentario del lugar, una filipina de un azul marino sobrio con cuello blanco, una falda que le llegaba a las rodillas, un delantal inmaculado y esos guantes de goma naranja, un toque de color estridente en la paleta de lujo del entorno, que utilizaban para las tareas de limpieza. Su cabello, de un tono oscuro y abundante, estaba recogido en una coleta tirante que despejaba su rostro, en el cual se leía el cansancio acumulado de una larga jornada de trabajo. Pero había algo en ella, una cualidad indefinible en la forma en que se movía, con una gracia natural que el agotamiento no lograba opacar, que capturó la atención de Alejandro y le hizo levantar la mirada del vaso. Y entonces, su mundo se detuvo. Lo vio. El collar. El camafeo. Oscilaba suavemente en el hueco de la clavícula de aquella chica, como si fuera el adorno más común del mundo, como si no se tratara de la joya más significativa y dolorosa que Alejandro había tenido en su vida. El camafeo que él mismo había comprado con los ahorros de meses de trabajo de verano en una tienda de antigüedades en el centro de Santa Catarina, cuando solo tenía 15 años. El camafeo que le había regalado a Isabella por su 16º cumpleaños, apenas un mes antes de que se fugaran para casarse en una pequeña y olvidada parroquia a las afueras de la ciudad, sin que sus familias, que se oponían a su relación, lo supieran. El camafeo que Isabella llevaba puesto la trágica noche del accidente, esa joya que, a pesar de las exhaustivas búsquedas, nunca fue recuperada de entre los restos retorcidos del vehículo. El universo de Alejandro se fracturó en un instante. El murmullo del restaurante se desvaneció, transformándose en un zumbido sordo y lejano en sus oídos. Su corazón empezó a latir con una violencia desbocada, un tambor descontrolado que, temió, todos en el salón podían escuchar. Se levantó de su asiento con tal brusquedad que la pesada silla de madera volcó hacia atrás, produciendo un estruendo que hizo que varios meseros se giraran alarmados. Y sin poder controlarse, sin que su mente pudiera procesar nada más allá de la visión de ese camafeo imposible colgando del cuello de una completa desconocida, gritó las palabras que estaban destinadas a cambiarlo todo. «Ese collar es de mi difunta mujer».
La joven se volvió hacia él, sus ojos color avellana se abrieron como dos pozos de sorpresa y miedo. La bandeja que sostenía, cargada con productos de limpieza, vibraba en sus manos temblorosas. Alejandro avanzó hacia ella, y a cada paso que daba, los detalles del camafeo se hacían más nítidos, más dolorosamente familiares. Era ese, no había la más mínima sombra de duda. El marco de oro con sus diminutas incrustaciones de perlas, la efigie de perfil de una dama de otra época tallada en el nácar iridiscente. Y en la parte de atrás, Alejandro lo sabía con una certeza que le helaba la sangre, aunque no pudiera verlo desde donde estaba, había una inscripción grabada a mano, una promesa eterna que decía, «Ae y por siempre». ¿De dónde sacaste eso?, inquirió Alejandro. Su voz, ahora, era un susurro controlado, pero vibraba con una intensidad emocional que amenazaba con resquebrajar su compostura. ¿De dónde conseguiste ese collar? La joven, aterrada, dio un paso hacia atrás, su mirada recorriendo el salón como si buscara una ruta de escape o un aliado en la multitud de rostros curiosos. Varios de sus compañeros de trabajo comenzaron a acercarse, preocupados por la escena. El gerente del restaurante, un hombre de baja estatura, calvo y con una barba recortada con precisión milimétrica, apareció casi corriendo desde su oficina. «Señor Villarreal, ¿ocurre algún problema?», preguntó con un tono servil, lanzando una mirada de severa desaprobación a su empleada. «Este collar», repitió Alejandro, ignorando por completo al gerente y manteniendo su mirada fija en la joven. «Necesito que me digas dónde lo conseguiste. Es de vital importancia, por favor». La chica tragó saliva con dificultad, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello y teñir sus mejillas de rojo al ser el centro de atención de todo el restaurante. Su voz emergió como un hilo tembloroso y frágil. Yo no lo robé, señor. Este collar es mío desde siempre, desde que era una niña». ¿Desde niña? Alejandro dio otro paso, acortando la distancia que los separaba. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué edad tienes? 23, señor, respondió ella. Y en ese momento, Alejandro sintió como si un puño invisible le hubiera golpeado con fuerza en el estómago, dejándolo sin aire. 20. Isabella tendría 40 ahora, su misma edad. Si esta joven tenía 23, y el accidente había ocurrido hacía 24 años. Las cifras, los números, comenzaban a encajar de una manera aterradora que Alejandro no se atrevía aún a aceptar del todo, pero que encendía en su pecho una chispa de esperanza tan intensa que era casi dolorosa. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, su voz ahora mucho más suave, casi una súplica. «Sofía, señor. Sofía Luna». «Sofía». Alejandro repitió el nombre para sus adentros, como si fuera una clave que debía descifrar. «Necesito que vengas conmigo. Tengo que hablar contigo, por favor. Es crucial». El gerente, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, intervino de inmediato, interponiéndose físicamente entre Alejandro y la empleada, como un pastor protegiendo a su rebaño. «Señor Villarreal, con el debido respeto, Sofía está en mitad de su turno y le pagaré el sueldo de un mes completo si es necesario para que se ausente», lo interrumpió Alejandro. Sacó su cartera de piel y, sin mirar, dejó caer un fajo de billetes de 500 pesos sobre la mesa más cercana. «De hecho, le pagaré el triple de su sueldo. Pero necesito hablar con ella. Ahora. Y a solas». El gerente miró los billetes, luego a Sofía, y de nuevo a Alejandro. La codicia, como tantas veces, venció al protocolo. «Por supuesto, señor Villarreal». «Sofía, por favor, acompaña al caballero a donde él te indique». Sofía parecía un ciervo atrapado por los faros de un vehículo, paralizada por el miedo y la confusión. Su mirada bajó a sus manos enguantadas, a su modesto uniforme de trabajo, y luego se alzó de nuevo hacia el imponente millonario que la escrutaba con una intensidad que casi le dolía físicamente. «No voy a hacerte daño», dijo Alejandro, suavizando su tono todo lo que le fue posible. «Solo necesito comprender. Necesito saber de dónde sacaste ese collar, por favor». Algo en su voz, quizás la desesperación palpable que se filtraba a través de sus palabras, o tal vez la profunda y antigua tristeza que se reflejaba en sus ojos verdes, hizo que Sofía finalmente asintiera con un movimiento lento y casi imperceptible. Se quitó los guantes naranjas, los depositó con cuidado sobre una mesa y, como en un sueño, siguió a Alejandro hacia una de las salas privadas del restaurante. Era un espacio exclusivo, reservado para reuniones de alto nivel, con paredes revestidas de paneles de caoba, pesados sillones de cuero y un ventanal panorámico que ofrecía una vista espectacular de las luces de Monterrey, un tapiz de estrellas urbanas que se extendía hasta el horizonte.
Una vez dentro, Alejandro cerró la puerta y se giró para mirarla. Bajo la iluminación más íntima y tenue de la sala, pudo observarla con mayor detenimiento. Era hermosa, con una belleza natural y sencilla, sin rastro de maquillaje ni artificios. Su piel era trigueña, sus pómulos altos, sus labios llenos y unas pestañas largas y oscuras enmarcaban esos ojos avellana que ahora lo observaban con una mezcla de recelo y una incipiente curiosidad. Y el collar, el bendito y maldito collar, que le hacía revivir cada segundo de felicidad y cada instante de agonía de su lejana juventud. Siéntate, por favor. Alejandro le indicó uno de los sillones. ¿Deseas beber algo? ¿Agua? ¿Un refresco? Agua estaría bien, gracias. Sofía se sentó en el borde del sillón, manteniendo la espalda completamente recta, con las manos entrelazadas sobre su regazo en un gesto de nerviosismo. Alejandro le sirvió un vaso de agua mineral de una botella que reposaba en la pequeña barra de la sala y se lo entregó antes de tomar asiento frente a ella, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos sobre sus rodillas. Necesito que me cuentes absolutamente todo lo que sepas sobre ese collar, comenzó él. Sé que esto debe parecerte extraño, incluso una locura, pero para mí es increíblemente importante. Ese collar perteneció a mi esposa. Ella murió hace 24 años, lo llevaba puesto en el momento de su muerte, y nunca fue encontrado. Así que necesito desesperadamente entender cómo es posible que tú lo tengas ahora. Sofía tomó un pequeño sorbo de agua. Sus manos temblaban ligeramente, haciendo que el vaso tintineara. Rozó el camafeo con la punta de sus dedos, con una cautela reverencial, como si estuviera tocando el único tesoro que poseía en el mundo. No sé mucho sobre su origen, admitió con sinceridad. Solo sé lo que me contaron en el orfanato donde me crié. ¿Orfanato? Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que la realidad se volvía inestable. Sí, señor. En el orfanato El Refugio de la Providencia, en Santa Catarina. Crecí allí desde que era un bebé. Según me explicaron, me encontraron cuando apenas era una recién nacida. ¿Te encontraron? Alejandro se inclinó aún más hacia ella, su aliento contenido. ¿Qué significa exactamente eso? Sofía bajó la mirada, sus dedos aferrándose al frío cristal del vaso. Según consta en los archivos del hogar y por lo que me relató Sor Clemencia años después, un hombre me llevó a un hospital siendo yo apenas un bebé de unas pocas horas de vida. Estaba muy débil, era prematura, pero estaba viva. Aquel hombre desapareció antes de que pudieran interrogarlo. Los médicos lograron estabilizarme, pero nadie tenía idea de quién era yo o de dónde había salido. No existía un acta de nacimiento, no había ninguna familia buscándome. Tras pasar varias semanas en el hospital, fui trasladada al orfanato. Dios mío, susurró Alejandro para sí mismo, sintiendo como las piezas de un rompecabezas que jamás habría creído posible comenzaban a encajar de una forma que su mente racional se negaba a aceptar, pero que su corazón herido anhelaba desesperadamente. Fue Sor Clemencia quien me puso el nombre de Sofía, y Luna de apellido, porque decía que necesitaba uno para existir legalmente, continuó Sofía con su voz suave. Crecí en ese lugar hasta que cumplí los 15 años, momento en el que tuve que empezar a trabajar para ayudar con los gastos del hogar. ¿Y el collar?, preguntó Alejandro, su propia voz era apenas un murmullo ronco. ¿En qué momento apareció el collar? Lo llevaba puesto cuando me encontraron. Sofía tocó de nuevo el camafeo, su ancla en el mundo. Era lo único que poseía, lo único que me conectaba con quienquiera que me trajo al mundo. En el orfanato lo guardaron bajo llave durante años y me lo entregaron oficialmente cuando cumplí 16, diciéndome que era mi derecho y mi herencia. Desde ese día, jamás me lo he quitado. Es mi único vínculo con mi pasado, por más que no sepa cuál es ese pasado. Alejandro se levantó abruptamente, dándole la espalda a Sofía mientras caminaba con pasos agitados hacia el gran ventanal. Su mente era un caos, un torbellino de pensamientos imposibles, de preguntas sin respuesta, de esperanzas tan peligrosas que no se atrevía a abrazarlas por completo. Si Sofía fue encontrada recién nacida hacía 23 años, y el accidente de Isabella había sido hacía 24. Isabella estaba embarazada. Embarazada de 8 semanas cuando murió. Se giró de repente hacia Sofía, escudriñando su rostro con una nueva y febril intensidad. Los ojos, esos ojos color avellana. Isabella tenía los mismos ojos. El cabello oscuro, idéntico al de Isabella. La forma de su nariz, la curva de sus labios. Incluso esa manera particular de ladear la cabeza cuando estaba confundida. ¿Puedo ver el collar más de cerca?, preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. Sofía dudó por un segundo, pero algo en la mirada suplicante del hombre la convenció, y asintió.
Se puso de pie y se acercó a él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Alejandro pudo examinar cada milímetro del camafeo. Era idéntico, pero necesitaba la prueba definitiva. Con manos que temblaban de forma incontrolable, extendió su diestra. ¿Puedo? ¿Puedo darle la vuelta? Hay algo grabado en el reverso. Sofía asintió de nuevo, permitiéndole tocar la joya que colgaba de su cuello. Con una delicadeza extrema, Alejandro la giró, y allí estaban, grabadas en el oro, las letras que él mismo había ordenado tallar hacía una vida entera, AE y por siempre. Sus piernas fallaron. Tuvo que apoyarse en la fría superficie del cristal del ventanal para no derrumbarse. Sofía, alarmada, lo sujetó del brazo. ¿Está usted bien, señor? ¿Necesita que llame a alguien? Pero Alejandro era incapaz de articular una sola palabra. Solo podía alternar su mirada entre esas iniciales y el rostro de Sofía. Y en su mente, una teoría tan improbable, tan descabellada, tan absolutamente increíble, comenzaba a tomar forma. No podía ser cierta. Y sin embargo, Sofía, dijo finalmente, su voz quebrada por el peso de la revelación. Necesito hacerte una pregunta, y sé que va a sonar completamente demente, pero tengo que hacerla. ¿Alguna vez te han realizado una prueba de ADN? ¿Intentaron en algún momento localizar a tu familia biológica? Sofía negó con la cabeza. Lo intentaron cuando era muy pequeña, pero no hubo coincidencias en la base de datos nacional. Y después simplemente me rendí. Asumí que quienquiera que me dio la vida, no deseaba que la encontraran, y que mi destino era construir mi propia vida desde cero, como Sofía Luna. Alejandro tomó una decisión en ese instante. Era una apuesta arriesgada, probablemente imprudente y definitivamente desesperada, pero no podía vivir un segundo más sin saber la verdad. Quiero que te hagas una prueba de ADN, dijo con una firmeza que sorprendió a ambos. Quiero comparar tu ADN con el mío. Sofía parpadeó, completamente confundida. ¿Por qué? Yo no puedo ser su hija, señor. Usted tendría que haber tenido 16 años cuando yo nací y eso. Tenía 16, la interrumpió Alejandro, su voz cargada con el peso de 24 años de dolor. Mi esposa tenía 16 cuando murió. Y estaba embarazada de 8 semanas cuando el accidente ocurrió. El silencio que llenó la habitación después de esas palabras fue total, denso y abrumador. Sofía se quedó mirándolo, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Y entonces, de forma lenta, casi inconsciente, su mano se movió desde el collar hasta su propio vientre, en un gesto ancestral y protector. Usted está diciendo que yo podría ser. Estoy diciendo que necesito saberlo, dijo Alejandro, y por primera vez en 24 largos y áridos años, permitió que una solitaria lágrima se abriera paso por su mejilla, un surco caliente sobre una piel endurecida por el dolor. Necesito saber si el milagro por el que he estado suplicando en silencio durante casi un cuarto de siglo, finalmente ha llegado a mí. 2 semanas más tarde, un tiempo que se sintió como una eternidad suspendida, Alejandro estaba sentado en su imponente despacho. Ocupaba el piso 40 de la Torre Villarreal, el corazón de cristal y acero del distrito financiero, pero su mirada estaba perdida más allá del ventanal, vagando por un paisaje urbano que no veía realmente. Sobre la vasta superficie de su escritorio de caoba, un sobre de papel manila parecía palpitar con una luz propia, un faro modesto pero poderoso que capturaba toda su atención, exigiéndole ser abierto. Dentro de ese sobre, sellado y anónimo, descansaban los resultados del análisis genético. Un mensajero privado lo había entregado esa misma mañana, y desde ese momento, Alejandro había sido un prisionero en su propia oficina, incapaz de reunir el valor para romper el sello. El pavor lo tenía inmovilizado, un miedo helado y dual que le atenazaba el alma. Por un lado, temía que la prueba ratificara lo que parecía imposible, y que su vida, tan cuidadosamente construida sobre los cimientos de la pérdida, diera un vuelco del que jamás podría recuperarse. Por otro lado, y quizás con más fuerza, temía que la prueba refutara lo imposible, y que la diminuta y frágil llama de esperanza que había comenzado a arder en las ruinas de su pecho se extinguiera para siempre, dejándolo en una oscuridad aún más profunda que antes. Su leal secretaria, la señora Cuevas, había llamado a la puerta en 3 ocasiones distintas. Su voz, normalmente tan respetuosa, denotaba una creciente preocupación al recordarle sus compromisos. Juntas corporativas ineludibles, una lista de llamadas urgentes por devolver, contratos millonarios que requerían su firma para seguir su curso. Alejandro la había despachado las 3 veces con excusas vagas y difusas, disculpas que sonaban huecas incluso para él mismo.
No podía pensar en negocios en ese momento. Su mente no podía procesar cifras, estrategias ni adquisiciones. Su universo entero se había reducido a ese sobre de papel y a la imagen de Sofía, quien probablemente se encontraba en su pequeño y humilde apartamento en la lejana colonia Independencia, tan nerviosa y suspendida en el tiempo como él, esperando una llamada que contendría el veredicto de toda una vida. Durante las 2 insoportables semanas de espera, Alejandro se había reunido con Sofía en varias ocasiones. La había invitado a almorzar, eligiendo deliberadamente lugares más sencillos y acogedores, pequeños restaurantes de barrio donde ella pudiera sentirse cómoda, lejos de los camareros con guantes blancos y los menús con nombres indescifrables que poblaban su mundo. Habían conversado durante horas, y en esas conversaciones se habían abierto el uno al otro con una honestidad cruda y conmovedora. Sofía le había hablado de su vida en el orfanato, de los olores a cloro y comida de rancho, de las monjas que la criaron con un afecto genuino pero limitado por la escasez de recursos. Le relató cómo tuvo que abandonar la preparatoria a los 15 años para empezar a trabajar, fregando suelos y limpiando ventanas. Le habló de los incontables empleos de limpieza que había encadenado, cada uno un eslabón más en una cadena de fatiga y sueldos mínimos. Le confesó, con una voz apenas audible, los sueños que había tenido que guardar en un cajón polvoriento, como el de estudiar enfermería, un anhelo que siempre parecía inalcanzable porque el dinero nunca, jamás, era suficiente. Le confió los momentos de soledad más absoluta, sentada en el borde de la cama de su diminuto cuarto, mirando la pared y preguntándose quién habría sido su madre, de qué lugar provenía, si habría alguien, en algún rincón del mundo, que la extrañara sin saberlo. Y Alejandro, a su vez, le había hablado de Isabella. Le contó cómo se habían conocido en los pasillos de la secundaria, 2 adolescentes de mundos tan opuestos que su amor parecía desafiar las leyes de la gravedad social. Isabella venía de una familia trabajadora y humilde, su padre era carpintero y su madre, costurera. La familia de Alejandro, por otro lado, era una de las más ricas y poderosas de la región. Su padre, un empresario de corazón de hierro, esperaba que Alejandro se uniera en matrimonio con alguien de su mismo estatus, una heredera que consolidara el imperio. Pero Alejandro e Isabella se amaban con esa intensidad devoradora y ciega que solo la juventud es capaz de sentir. Se habían casado en secreto, en una ceremonia apresurada un mes antes de la tragedia, prometiéndose que algún día el mundo entero entendería su amor. Y entonces, como un giro del destino que parecía demasiado bueno para ser verdad, Isabella descubrió que estaba embarazada. Alejandro recordaba ese instante con una claridad fotográfica. Estaban en su viejo coche, estacionado frente al Parque Metropolitano, y la lluvia golpeaba suavemente el parabrisas. Isabella sacó la prueba de embarazo de su bolso, sus manos temblaban. Alejandro sintió una ola de pánico puro que duró exactamente 5 segundos, seguida de una explosión de dicha tan inmensa y abrumadora que había gritado de alegría, besando a Isabella hasta que a ambos les faltó el aire. Iban a ser padres. Una familia. Una semana después, Isabella estaba muerta. O al menos, eso era lo que todos, incluido él, habían creído durante 24 años. Finalmente, con un suspiro que pareció arrastrar todo el aire de sus pulmones, Alejandro tomó el sobre. Sus manos temblaban con tal violencia que apenas pudo rasgar el papel. Extrajo los documentos, varias hojas llenas de gráficos, cifras y una jerga científica que su mente no podía descifrar. Pasó las páginas con dedos torpes hasta que llegó a la última, donde un párrafo resumía todo en un lenguaje claro y brutal. Basado en el análisis comparativo de los marcadores genéticos, existe una probabilidad del 99.97% de que Alejandro Villarreal Torres sea el padre biológico de Sofía Luna. La relación de paternidad queda, por tanto, confirmada. El documento se deslizó de sus dedos y cayó suavemente sobre la alfombra persa. Alejandro se quedó sentado, completamente inmóvil, mientras su cerebro luchaba por procesar la información. 99.97%. Era ella. Sofía era su hija. Después de 24 años creyendo que lo había perdido todo en aquella carretera, después de vivir cada día con el peso aplastante de la culpa por no haber podido salvar a Isabella y a su bebé, su hija estaba viva. Su hija había estado viva todo este tiempo, sobreviviendo en los márgenes de la sociedad, creciendo sin él, sin su amor, sin su protección. Y entonces, Alejandro comenzó a llorar. No fue un llanto silencioso y contenido. Fueron sollozos profundos, desgarradores, que sacudían todo su cuerpo desde los cimientos. Lloró por los 23 años perdidos, por cada cumpleaños no celebrado, por cada abrazo no dado. Lloró por Isabella, quien,
De alguna manera milagrosa y heroica, había logrado traer a su hija al mundo antes de exhalar su último aliento. Lloró de alivio, de júbilo, de un dolor renovado, y de un amor tan inmenso por una hija que apenas comenzaba a conocer, que sintió que su corazón se rompería. Cuando finalmente pudo controlar su respiración, tomó su teléfono móvil y marcó el número de Sofía. Ella contestó al primer tono, su voz tensa. «Alejandro, ¿ya llegaron los resultados?» «Sí», dijo él, su propia voz ronca y quebrada. «Sofía, necesito que vengas a mi oficina ahora mismo, por favor». «¿Es verdad?», preguntó ella, y Alejandro pudo escuchar el temblor de la esperanza y el miedo en su voz. «Soy yo», respondió él. «Ven. Necesito verte». «Necesito abrazar a mi hija». 45 minutos después, que se sintieron como otra vida, Sofía entraba en el lujoso despacho. Se había cambiado su uniforme de trabajo por unos vaqueros y una sencilla blusa blanca. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Sus ojos avellana estaban enrojecidos e hinchados. Era evidente que también había estado llorando. Cuando vio a Alejandro de pie en medio de la oficina, se detuvo en el umbral, como si no se atreviera a cruzar la frontera hacia esa nueva realidad. Alejandro caminó hacia ella, y cuando estuvo a su lado, sin decir una palabra, simplemente abrió los brazos. Y Sofía, después de una vida entera sintiéndose fundamentalmente sola, finalmente se derrumbó en los brazos de su padre y lloró como nunca antes lo había hecho. «Mi niña, mi pequeña, estás viva». «Ta'okitra». «Finalmente te encontré», susurraba él contra su cabello, las palabras ahogadas por sus propias lágrimas. No supieron cuánto tiempo permanecieron así, abrazados en el centro de aquel universo que se estaba reconfigurando, pero cuando se separaron, ambos tenían los rostros marcados por la emoción. Alejandro guió a Sofía hacia el sofá de cuero y se sentaron, sin soltarse las manos. «Tengo tantas preguntas», dijo Sofía con una voz pequeña, casi infantil. «¿Cómo es posible? ¿Cómo sobreviví a ese accidente? ¿Quién fue la persona que me llevó al hospital?» «No lo sé», admitió Alejandro, su voz aún temblorosa, «pero voy a averiguarlo. Voy a contratar a los mejores investigadores privados del país. Voy a remover cielo y tierra para encontrar respuestas, te lo prometo. Y si esas respuestas son horribles, entonces las enfrentaremos juntos». Alejandro apretó su mano con fuerza. «Ya no estás sola, Sofía. Nunca más volverás a estarlo». «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza abrumadora y un miedo profundo al cambio. «Ahora, si tú quieres, si me lo permites, comenzamos a construir una relación. No puedo devolverte los 23 años que nos robaron, pero puedo estar aquí para ti en todos los que vengan por delante. Puedo ser tu padre, si me dejas. Tu familia, ¿qué dirán?». Alejandro soltó una risa amarga. «Mi padre murió hace una década. Mi madre vive en Europa, en su propio mundo. Tú eres mi familia ahora, Sofía. Tú eres lo único que realmente importa». Durante las semanas siguientes, Alejandro cumplió su promesa. Contrató a una prestigiosa firma de detectives de élite para desenterrar la verdad de aquella noche de tormenta. Los hallazgos fueron tan perturbadores como reveladores. Isabella no había muerto instantáneamente en el impacto. Gravemente herida, pero impulsada por un instinto maternal feroz e indomable, había logrado arrastrarse fuera del coche momentos antes de que éste fuera consumido por las llamas. Con el cuerpo destrozado, había caminado, o más bien se había arrastrado, casi 1 kilómetro a través del bosque que bordeaba la carretera, hasta que sus fuerzas la abandonaron y colapsó en una cabaña en ruinas. Y allí, sola y agonizante, en medio de la nada, entró en un parto prematuro. Un hombre la había encontrado. Un alma perdida llamada Ramiro Méndez, un indigente que vivía en el monte, huyendo de los demonios de sus propios vicios. Ramiro encontró a Isabella en sus últimos momentos de vida, sosteniendo a un bebé diminuto envuelto en su suéter manchado de sangre y tierra. Las últimas palabras de Isabella fueron una súplica desesperada: «Salva a mi bebé, por favor. Llévala al hospital». Ramiro, a pesar de su alcoholismo, tuvo un momento de claridad, un destello de profunda humanidad. Tomó a la niña y corrió kilómetros hasta la clínica más cercana, donde la entregó a una enfermera en la sala de emergencias. Los doctores salvaron a la pequeña, que apenas pesaba 2 kilos, pero Ramiro, aterrorizado de ser culpado por la muerte de la joven madre, huyó antes de que llegara la policía. Sin su testimonio, nadie relacionó a la bebé abandonada con la adolescente fallecida, cuyo cuerpo fue encontrado días después en la cabaña, tan deteriorado que el forense no se percató del parto reciente.
Cuando Alejandro le contó la historia completa a Sofía, ella lloró por la madre que nunca conoció, una joven que había luchado hasta su último aliento para darle una oportunidad de vivir. Pero con las lágrimas, también comenzó a sanar. Alejandro le ofreció mudarse a su opulenta mansión en la zona más exclusiva de San Pedro, pero Sofía, abrumada, pidió tiempo. En su lugar, aceptó un apartamento cómodo que él le compró, cerca de su antiguo barrio, un puente entre su pasado y su futuro. Alejandro también se encargó de que dejara su trabajo de limpieza inmediatamente y la inscribió en la mejor universidad de enfermería de la ciudad, cumpliendo su sueño dorado. Un día, 6 meses después de su reencuentro, Sofía llegó a la cena dominical en casa de Alejandro con el camafeo en la palma de la mano. «Quiero que lo guardes tú», le dijo. «Fue tu regalo para ella, le pertenece a su memoria». Pero Alejandro, con ternura, cerró los dedos de Sofía sobre la joya. «Ese collar te trajo de vuelta a mí, Sofía. Te protegió cuando yo no pude hacerlo. Es tuyo. Siempre ha sido tuyo». Un año después de aquel primer encuentro en el restaurante, padre e hija estaban de pie frente a una tumba en un cementerio tranquilo en las afueras de la ciudad. Era un día nublado de noviembre. Alejandro sostenía un gran ramo de rosas blancas. Sofía, sobre un elegante vestido negro, llevaba el camafeo. Habían venido a visitar la tumba de Isabella, pero esta vez, todo era diferente. Alejandro se arrodilló y colocó las flores sobre el mármol frío. «Isabella, mi amor, hay alguien a quien quiero que conozcas». «Bueno, en realidad, ya la conoces», rió entre lágrimas. «Encontré a nuestra hija». La encontré. Es hermosa, Isabella. «Tiene tus ojos y tu sonrisa. Y es fuerte, tan fuerte como tú. Nuestra hija está aquí, viva, y te juro que la voy a cuidar por los dos por el resto de mi vida». Sofía se inclinó y posó su mano sobre la lápida. «Mamá, gracias por luchar por mí. Gracias por darme tu vida a cambio de la mía. Prometo honrar tu sacrificio siendo la mejor persona que pueda ser». Al salir del cementerio, Sofía se detuvo. «Papá», dijo, la palabra sonando natural y perfecta por primera vez. «Quiero cambiar mi nombre legalmente. Quiero ser Victoria Villarreal. Victoria, porque a pesar de todo, ganamos. Y Villarreal, porque quiero llevar tu apellido con orgullo». Alejandro la abrazó con una fuerza que le quitó el aliento, sintiendo que su corazón, tanto tiempo roto, finalmente se recomponía. Victoria Villarreal. Suena perfecto. 3 meses después, en una celebración íntima en la casa de Alejandro, celebraron el cumpleaños de Victoria en la fecha en que se habían conocido. El regalo de Alejandro era una caja de terciopelo. Dentro, había un juego de joyas de oro. «No pude darte el anillo de tu madre porque era demasiado pequeño para ti», explicó Alejandro. «Pero fundí el oro de nuestras alianzas de boda para crear esto, un símbolo de que tu mamá y yo siempre estaremos contigo». Pero la historia aún guardaba un último giro. Unas semanas más tarde, Victoria recibió una llamada de un número desconocido. Una voz rasposa de un hombre mayor preguntó: «¿Eres tú la bebé que salvé?». Era Ramiro Méndez. Había visto en las noticias la historia del reencuentro del millonario y su hija perdida. «Soy Ramiro, el hombre que te llevó al hospital. He vivido todos estos años con la culpa de haberte dejado allí sola. Necesitaba saber que estabas bien». Victoria, llorando, le respondió: «Estoy más que bien. Usted me salvó la vida. No tiene nada de qué culparse». «Gracias». «Gracias por darme una oportunidad de vivir». Alejandro y Victoria viajaron a Durango, donde Ramiro vivía ahora, trabajando en un rancho. El encuentro fue profundamente sanador. Alejandro se aseguró de que a Ramiro nunca le faltara nada financieramente por el resto de sus días. «Sin Ramiro», le dijo, «no habría habido milagro». 2 años después de aquel primer encuentro en el restaurante, Victoria se graduó como enfermera. En la ceremonia, Alejandro aplaudió más fuerte que nadie cuando llamaron a Victoria Villarreal Luna. Ella había decidido conservar también el apellido que le dio Sor Clemencia, honrando cada parte de su viaje. Después de la ceremonia, Victoria tocó el camafeo que colgaba de su cuello. «Solía preguntarme por qué este collar sobrevivió a todo», le dijo a su padre. «Ahora lo sé. Era una promesa». La promesa de mamá de que el amor verdadero no muere, solo espera el momento correcto para florecer de nuevo. Alejandro besó la frente de su hija. «Y ese amor, Victoria, es lo que te trajo de vuelta a mí». Esa noche, Victoria se miró al espejo. Ya no era solo la huérfana que sobrevivió, ni solo la heredera encontrada. Era ambas cosas y mucho más. Era una superviviente, era amada, estaba completa. Y estaba segura de que,
En algún lugar más allá de las estrellas, Isabella sonreía también, sabiendo que su último y más grande acto de amor había cumplido su propósito, salvar a su bebé y devolverla al lugar donde sí. Emperor Pertinicio.